Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021. Evento que estamos desarrollando desde el 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Cabe destacar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países participantes en este importante evento, siendo este uno de los foros más importantes de toda la región. En esta oportunidad tenemos como invitado al Ecuador. Ecuador que estará representado por el señor Carlos Isa Terán, que nos va a dictar la conferencia La construcción de un cuyo de identidad a partir del proceso de independencia. También contamos con la presencia del señor Robert Mastalí, quien es vicepresidente de Cartagena 2021 representando al Ecuador. Robert también es vocal de Asuntos Internacionales de la Asociación Numismática Ecuatoriana. Entonces, ahora permítanme invitar a Robert Mastalí, quien nos va a presentar a nuestro conferencista. Adelante, Robert. Gracias, César. Queridos amigos, una bienvenida a todos por estar presentes en esta conferencia como parte del magno evento de Cartagena, tercera gran convención de historiadores y numismáticos. Me toca el honor de presentar a nuestro querido amigo y colega Carlos Isa Terán, que va a dar una importante conferencia. Carlos, una persona muy distinguida dentro del ámbito histórico, historiográfico y numismático, tiene una hoja de vida sumamente extensa y ha tenido muchas distinciones de las que no puedo alargarme tanto aquí, pero debo mencionar que es un miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Es un miembro correspondiente del Instituto de Investigación en Numismática del Perú y un miembro correspondiente o de número de muchos grupos numismáticos de América, Guatemala, Colombia, Costa Rica, de España incluso. Carlos tiene una experiencia laboral muy amplia en el asunto de conservación de bienes arqueológicos. Ha sido director del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, curador del Museo Arqueológico Nacional y últimamente incluso curador del Museo Histórico Manuela Sáenz, con una gran trayectoria de historia, estudios históricos y de numismática. Carlos ha sido también partícipe de todas las convenciones anteriores de historiadores y numismáticos que hemos tenido, la primera en Potosí 2016, la segunda Arequipa 2018, y ahora pues nos está acompañando en esta tercera gran convención de Cartagena 2021. Gracias a todos por su presencia. César, te paso. Nos están escuchando y viendo en este magno evento del Cartagena 2021. El tema que me permito en esta tarde y noche difundir, en efecto, es la búsqueda de un cuño de identidad en América luego del proceso de independencia. Creo que es importantísimo que nosotros primero contextualicemos los antecedentes para que a partir de esa conceptualización y conocimiento podamos entender cómo es que surge un cuño de identidad acá en América. Tengo el gusto de poder participar en el Cartagena 2021 con un tema que es muy consecuente con un rescate de identidad, un rescate de memoria histórica y un proceso de entendimiento de cómo América define su cuño de identidad efectivamente a partir del proceso de independencia. Pero para que nosotros logremos entender este fenómeno, es importante considerar y analizar algunos antecedentes. El primer antecedente fundamental es lo que ocurre prácticamente en el último cuarto del siglo XVIII con los efectos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en efecto, tiene el tema de que tiene una alta carga simbólica. Viene una cantidad de corrientes de pensamiento que en esa época estaban en proceso de construcción. Está de por medio el concepto liberal, pero sobre todo el sofisma ideológico que consistió en la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué es lo que genera todo este movimiento?
genera en la estructura social de la época, pero sobre todo de la americana, ¿no?, la necesidad de buscar y encontrar la independencia, el desarraigo de las antiguas provincias españolas en América y efectivamente convertirlas en estados soberanos, libres e independientes. Pero bueno, ¿cuál es una de las razones también importantísimas para que esa conceptualización francesa se sustente acá en América? Hay una causa importante en esa línea, que es el debilitamiento de la corona española frente a la invasión francesa, lo que fue aprovechado por muchos grupos de poder americano para, en efecto, sobre la base de lo que hemos establecido ya, esa línea del tiempo, las corrientes de pensamiento liberales y la revolución como tal, establecer una propuesta de libertad. Y evidentemente todo es un proceso de causa y efecto. Con esta intencionalidad, prácticamente surgirá entonces un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político y un nuevo modelo social. Ahora bien, ¿cuál es otro de los factores que también permiten este proceso de construcción? El apoyo de Inglaterra. Inglaterra apoya de una forma importante a las huestes libertarias, entrega incluso armamento, muchos de los estados o los estados que estaban, o mejor dicho, los revolucionarios hacen una alianza estratégica con Inglaterra, ¿no? Consiguen armamento, se endeudan en armamento, contratan soldados profesionales. Las batallas de independencia estuvieron cargadas con sangre británica, irlandesa, etcétera, etcétera, de estos soldados que pelearon efectivamente por la causa de la libertad. Y también entendamos que las fuerzas independentistas eran más campesinos, eran más unas huestes que no estaban del todo preparados, pero la intención simplemente era desarraigar a los famosos godos. Ese era el apodo que tenían los españoles en nuestro medio, era desarraigarlos a ellos, y se van gestando los procesos independentistas a partir de las batallas de independencia, reitero, con el apoyo sobre todo de Inglaterra. De alguna manera, incluso históricamente, la alianza con Inglaterra definió lo que por lo menos en Ecuador se dio a llamar la primera deuda externa. Esta deuda de independencia como Estado y República Libre finalmente se pagó. La deuda de independencia se pagó y curiosamente se paga recién en 1973, en la época de la dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara. Bien, pero la gráfica numismática es lo que a nosotros nos interesa hoy por hoy definirla. Y vamos a entender cuáles son las razones de la construcción de esa gráfica. Durante la etapa virreinal, la iconografía numismática e incluso epigráfica inserta en las especies monetarias de aquel momento identificaban claramente al imperio y sus dominios de ultramar. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Las monedas acuñadas en las hispanoamericanas necesariamente debían responder a los modelos metropolitanos, con diseños sencillos, pero con gran carga ideológica. Por un lado podemos ver en efecto en la moneda la famosa Cruz de Malta, castillos y leones alusivos al imperio, ¿no? Castillo por Castilla, leones por Flandes, etcétera, etcétera, y los textos alusivos en latín, Carolus IV, Carolus III, de Gratia, Hispaniarum, Nigerium Rex, que referían al dominio del imperio español de aquel momento, ¿no? Y luego, en efecto, en el otro lado, incluso el simbolismo interesantísimo que tiene esta pieza son las famosas dos columnas de Hércules, ¿no? Hacia abajo, las olas del mar, y los textos también alusivos al non plus ultra, no hay nada más allá. La grandeza del imperio español, que era muy significativa. Me estoy refiriendo que incluso con este esquema monetario, la pervivencia del Real de 8, el modelo que se establece desde la metrópoli hacia las secas americanas, determinó lo que posteriormente se dio en llamar el Real de 8, una moneda universal gracias al comercio. Entendamos que en efecto el comercio de España
era muy significativo, de hecho con América, una buena parte de África, una buena parte de Filipinas, una buena parte de Japón, ¿no? Fueron territorios en donde el Real de 8 ocurrió con muchísima facilidad. Incluso coloquialmente sabemos que Filipinas debe su nombre a Felipe IV, ¿no? Entonces, ahí viene este dominio ideológico, político, pero sobre todo económico, en el momento de establecer, vuelvo a repetir, al Real de 8 como la única divisa universal, por lo menos hasta este momento histórico de la trayectoria de la humanidad. Bien, cantidades importantes de monedas acuñadas, sobre todo en la Villa Imperial de Potosí y también de la ceca de la Nueva España de México, como vuelvo a repetir, insertan al Real de A8 y convierten en la divisa de uso corriente prácticamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La desaparición paulatina del Real de A8 obedecerá, claro está, al surgimiento de los estados libres, a las repúblicas, a la caída de los precios internacionales de la plata, que van dando lugar a que ya simplemente el Real de 8 se convierta en una moneda de recuerdo. Sin embargo, de eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que el modelo del Real de 8, me estoy refiriendo, peso, ley y fino, fue considerado por los nuevos estados libres para crear su propia moneda. Es decir, el Sucre, que nace en 1884, nace en peso, ley y fino que el duro español, que el Real de 8 español. Y exactamente lo mismo ocurre con el resto de unidades monetarias. O sea, América logra su independencia política, pero sigue atado al modelo económico, por lo menos en la parte monetaria, del octogesimal español, como vamos viendo. El real, la plata para las monedas, a las monedas llamadas reales, y el oro para las monedas denominadas escudos. Bien. Ahora bien, para la construcción de la gráfica, como ya habíamos comentado al inicio de la conversación, hay varias corrientes, entre esas la ilustración, ¿no? Que en efecto la influencia de la ilustración dio lugar a que en Estados Unidos genere su proceso de independencia en Inglaterra el 4 de julio de 1776. Y de hecho, este proceso histórico es el trampolín ideológico que dio lugar a la Revolución Francesa. Este antecedente también es importante que lo consideremos. La Revolución Francesa prácticamente provoca un cambio radical en el mundo de Occidente de aquel momento. La ilustración como principio ideológico sustentado en la razón dio lugar a los conceptos de igualdad y la libertad, que sumados a la fraternidad dieron lugar a que los ilustrados, las corrientes de los ilustrados y sobre todo de los gestores de la independencia que fueron educados bajo esos modelos educativos, esos modelos de corrientes de pensamiento, dio lugar a la creación de una América utópica, la América hispana, el mundo perfecto de la utopía. Claro, España estaba sometiendo con sus procesos económicos, con sus procesos esclavistas, entonces surge el ideario de libertad utópico, la perfección. Libertad, igualdad, fraternidad, la búsqueda de armonía sobre la base del comercio, por eso siempre refiero al tema liberal ahí. Entonces, lo que buscaban los independentistas es el mundo utópico, la utopía. En las primeras décadas del siglo XIX, América prácticamente experimenta todo un proceso de transformación política y social, vuelvo a repetir, por los efectos de la Revolución Francesa, que se hace sentir en principio en España por la invasión napoleónica y la ruptura del absolutismo. La Casa de los Habsburgo se vio obligada a abandonar el trono y cederlo a José Napoleón, alias Pepe Botellas. Refriegas y motines ocurren en la península a fin de desterrar a los afrancesados y recuperar el trono a nombre de Carlos IV, los famosos carlistas, lo cual ocurre. Sin embargo, Carlos IV es obligado a entregar la corona a Fernando VII, quien finalmente, el hijo de Sarraiga, el papá, pues le manda a Córcega y se reina. Bien, pero el concepto ideológico no fue la principal razón para la ruptura entre España y América. Una de las principales causas
para el rompimiento, resentimiento, lo que se quiera decir, fue efectivamente las reformas borbónicas, ¿no? Durante la etapa virreinal, la base del modelo económico y complementado con los componentes estructurales. ¿Cuáles son los componentes estructurales del modelo económico virreinal? La producción minera, la producción textil, ¿no? La distancia entre América y Europa, como también la ausencia de un control en el comercio, facilitó el contrabando, la evasión tributaria, ¿no? Lo que generó la necesidad de contar con una estructura de control tributario. Las fuentes documentales son muy ricas en eso. La evasión tributaria era un problema muy serio para la metrópoli en aquel momento. Las reformas borbónicas entonces plantearon incluso el incremento de impuestos, ¿no? Sobre todo para sostener los gastos de la monarquía, de la corona, perdón, me refiero, venida menos por los continuos saqueos hacia la famosa naos de la Real Marina de los mares de Sur y Mar Océano por parte de piratas y filibusteros. Evidentemente, esos piratas y filibusteros eran asalariados por la corona británica. Así como también, reitero, por la enorme evasión tributaria, concretamente en un producto sensible, base del modelo económico virreinal, el cacao. El cacao ya tenía su apogeo, su producción, su interesante posicionamiento a nivel del mundo de aquel momento, el cacao de Guayaquil, seguido por el cacao de Guatemala, y evidentemente también de la actual Venezuela. Incluso Venezuela debe su nombre a una variedad de cacao, el cacao Venezuela, ¿no? Frente a esta problemática, en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, la corona española dicta y aplica las reformas borbónicas, cuyo nombre viene, de hecho, del origen de su rey, de la Casa de los Borbón, que aún se mantiene hasta ahora. Ahora tenemos todavía un Borbón. Don Felipe VI es un Borbón. Pertenece a esa perennización de los Borbones que ocurrió, vuelvo a repetir, siglos atrás. Bien, las reformas borbónicas entonces controlan la estructura administrativa, la estructura religiosa y la estructura tributaria en sus provincias de ultramar. Evitaron el abuso del poder de determinados sectores de la burocracia que desconocían la autoridad del rey. Me refiero, la criollización de la sociedad de aquel momento determinaba que efectivamente esos nuevos grupos que se forman acá en América un poco renieguen de la autoridad del reino, se enquistan en la estructura burocrática, ¿no? Y van manejando un pseudoestado aparte del Estado, ¿no? Me refiero efectivamente a que no se tributaba de una forma fehaciente y concreta todo el proceso del modelo económico de aquel momento, ¿no? Dieron lugar entonces también las reformas borbónicas a otro fenómeno interesantísimo, que es la famosa expulsión de los jesuitas. Los jesuitas son expulsados de acá de América por varias razones. Una de esas, y quizá la más importante, y la que resintió la estructura monárquica, fue el no responder a la autoridad del rey y sí responder a la autoridad del papa. Pero sobre todo también el tema de la administración de la tierra. Otro componente interesantísimo del modelo económico virreinal es la tenencia de la tierra gracias a las famosas mercedes de tierras. Las fuentes documentales apuntan que por lo menos en Ecuador, a decir, reitero, de esas fuentes documentales secundarias, dicen que quizás hasta las 3/4 partes del territorio que hoy por hoy es el Ecuador era administrado por los jesuitas. Si se tiene la tierra, se tienen los otros componentes que van de por medio en el modelo productivo, la producción textil, la producción agrícola y, en efecto, la administración incluso social. Entonces, esa fue una de las también razones en la aplicación de las reformas borbónicas con la expulsión de los jesuitas. Ya, bien. Ahora bien, como vuelvo a repetir, la tierra es como ahora el dinero. Se tenía tierra, se tenía el poder político y por ende el poder social. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en Quito? Vamos aterrizando porque es interesantísimo contextualizar esto. En Quito los efectos de la aplicación de las reformas borbónicas se hacen sentir en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, en el descontento de la sociedad de aquel momento. Las dichas reformas borbónicas otorgaron mayores libertades gubernamentales
a los representantes de la corona, pero por otro lado, y mediante decretos de don Carlos III, la Real Audiencia de Quito pasó a estar sujeta bajo el control del Virreinato del Perú y posteriormente del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, cambiando su esencia de Real Audiencia a la denominación de Presidencia de Quito. Pero no solamente es un cambio estructural, no es un cambio de nombre, sino, como dije hace un momento, es la pérdida de presencia, de protagonismo de la criollocracia en la estructura de poder, resentimiento. Estos cambios de estructura, como decimos, pierde protagonismo la alta estructura social, ¿no? Las clases poderosas de aquel momento, y los descendientes de españoles nacidos en América son relegados, ¿no? Se cambia el status quo, ¿no? En el ejercicio de los cargos ya no hay esa injerencia de esa clase burocrática, de esa clase social, afectando evidentemente lo más importante que son sus ingresos. La sujeción de Quito también a ambos virreinatos, ¿no?, ocasionó también una serie de inconformidades con respecto a los presidentes y delegados para gobernar la región. Obviamente, la respuesta contundente de la criollización era renegar contra esos gobernadores representantes de la corona española. No los consideraba actos, establecían juicios de valor también, ¿no? Y la sociedad quiteña se dividió en los estratos sociales ya definidos, ¿no?, demostrando un descontento. Los que estaban a favor de la corona y los que estaban a favor de que ya no queremos nada más con la corona, es que nos están castigando con el tema tributario, es que nos quitaron los cargos. Entonces, ahí vamos viendo la construcción de un resentimiento. España, evidentemente, se hallaba en una situación económica crítica, lo que para el caso quiteño incitó a la corona a monopolizar el comercio de telas. Esta parte es interesantísima, sobre la producción andaluza. Quito tenía una cantidad importante de un proceso industrial con una producción interesantísima de los famosos paños de rebozo, las famosas bayetas, ¿no? Quito era conocido y reconocido por la enorme producción de los paños de rebozo, ¿no? Fue también parte interesantísima del modelo económico virreinal, la base de los ingresos económicos de Quito de aquel entonces, ¿no?, que obviamente con la aplicación de las reformas borbónicas y el control tributario, ¿no?, dio lugar a que ese paño de rebozo quiteño sea sustituido o relegado, puesto en un segundo plano, ¿no? Y claro, la producción de los paños de rebozo era prácticamente parte del proceso productivo de los criollos, ¿no? Y claro, se interpone el paño andaluz. El paño andaluz ingresa a Quito, ingresa a América de una forma realmente interesantísima, con un costo mucho más bajo, lo que da lugar a la desestructuración del comercio colonial quiteño, ¿no? El paño andaluz estaba mucho más controlado tanto tributariamente como con los conceptos aduaneros, ¿no?, lo que no pasaba con el paño quiteño, ¿no? Y la significación, vuelvo a repetir, de la producción quiteña era tan relevante que incluso tenía un comercio cerrado con Potosí. Entonces era muy fácil, ¿no? Se llevaban cantidades importantes de paños de rebozo desde la Audiencia de Quito hacia Potosí, y el ingreso de moneda desde Potosí hasta acá, la inyección económica era impresionante. En el momento en que se rompe este frágil comercio, evidentemente la calidad de vida quiteña se desmorona. La Audiencia de Quito prácticamente entra en un proceso de desmonetización, con el consecuente enojo, ¿no?, que están hablando de la opresión y de la tiranía, incluso de verticalidad de parte de la corona española, por haber limitado el comercio colonial quiteño en función del paño de rebozo y poner de por medio el paño andaluz. Pero todo es un proceso de causa y efecto. O sea, el paño de rebozo, vuelvo a repetir, no estaba bajo el control aduanero. El paño de rebozo andaluz, en cambio, sí estaba bajo el control aduanero. Bien, los beneficios arancelarios que poseían los paños de rebozo ocasionaron una baja de precios, con lo cual era imposible competir, ¿no? Esta situación dejó la Audiencia de Quito en la miseria absoluta. La crisis económica va de la mano con la crisis política, agravada aún más por la crisis humanitaria, ¿no?
esta última iniciada con la expulsión de los jesuitas, como ya habíamos referido, en 1797, por la carga laboral, la estructura laboral, que efectivamente esto determinaba, ¿no? Claro, 1767 por orden de Carlos III. Quien perdió absoluta confianza, me refiero a la orden religiosa, incluso tras el famoso motín de Esquilache en Madrid, ¿no? Ya. La expulsión de los jesuitas en América, pero especialmente Quito, dejó un vacío en la estructura familiar porque ya había mucha afinidad familiar entre los jesuitas y la estructura social quiteña, ¿no? El destierro definitivo de los españoles también fue una parte de una consecuencia social, ¿no? Y los fondos, me refiero a las haciendas, quedan abandonadas, ¿no? Y esto da lugar, de alguna manera, a que muchas de las haciendas que eran productivas, por un periodo de tiempo importante, simplemente quedan en total abandono, pero posteriormente las nuevas clases sociales que se van formando, una vez expulsados los jesuitas, y las nuevas clases que se van estableciendo en esa línea del tiempo, también, al igual que los jesuitas, consiguen a través de los consistorios municipales, en efecto, el acogerse a las mercedes de tierras. Bien, en la primera década del siglo XIX, la invasión napoleónica a la península ibérica hincha de patriotismo a los contextos americanos, ¿no? Y se crean las famosas juntas patrióticas. Esta es la prueba objetiva de que aquello del grito de independencia ocurrido el 10 de agosto de 1809 en Quito fue un tributo a Fernando VII, más que una intención de independencia. Fue una verdadera invocación a la libertad en aquel momento, ¿no? Porque en aquel instante quien regentaba la estructura metropolitana era José Napoleón, alias Pepe Botellas. ¡Viva la independencia! ¡Arriba Fernando VII! Era el grito de independencia. Ahora bien, entre 1808 a 1822, con intermedio en 1812, corresponde, según las fuentes documentales, al periodo llamado Revolución Quiteña, durante el cual la sociedad quiteña, agobiada por la carga tributaria, consecuencia de la aplicación de las reformas borbónicas, denota su descontento a la autoridad española. De allí parte el criterio de búsqueda de independencia en lo que es Quito, y lo mismo efectivamente ocurrirá en el resto de urbes americanas con sus ligeras diferencias idiosincráticas, ¿no? En mayo de 1812, Toribio Montes es nombrado presidente de la Real Audiencia de Quito por el Virreinato de Lima. Luego de la masacre de 1810, del 2 de agosto de 1810, de los famosos próceres. En Quito, entonces, sucede una serie de refriegas en contra del poder español. Montes los enfrenta sin mayores dificultades, pero se ve generando una campaña de independencia, ya se va cocinando eso, el resentimiento y demás, ¿no? En todos los territorios, incluso en el Virreinato de Lima, como en Santa Fe, Bogotá, y en el resto de estructuras administrativas americanas. La independencia de la autora América Hispana se generó sobre la base de las famosas guerras de independencia, de cuyo escenario surgen personajes relevantes, como Simón Bolívar, ¿no? Contribuyó a la liberación y estructuración de las actuales repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela en las primeras décadas del siglo XIX. Se libran una cantidad interesantísima de batallas hasta consolidar la independencia, en la que Bolívar se destaca como hábil militar, estratega e incluso político, ¿no? Su participación, indudablemente relevante, en el Congreso de Angostura, celebrado en febrero de 1819, cuando se establece la famosa ley fundamental de la Constitución de Colombia la Grande, de la República de Colombia, ¿no? En el Congreso de Rosario de Cúcuta. En 1821, este marco legal prácticamente estableció ya la creación de la República de Colombia, conocida en esa línea de tiempo como Colombia la Grande o la Gran Colombia. Con la independencia, fue imperativo definir un cuño de identidad para las ordenaciones de los nuevos estados. El proceso de elaboración de un cuño identitario fue un proceso metodológico y conceptual, ya que las nuevas especies monetarias, ¿no?, aún respondían en su estructura de peso al sistema monetario octogesimal español.
lo cual, como comentamos hace unos minutos atrás, prácticamente se pereniza hasta finales del siglo XIX, metales preciosos y demás, ¿no? Pero hay un divorcio en los epígrafes, en los diseños, en los mensajes, que van identificando el nuevo modelo social, el nuevo modelo político en el concepto de república. Ahora bien, la Gran Colombia, o Colombia la Grande en el caso concreto, tenía que también buscar una unidad territorial. Y esa unidad territorial se basa sobre la base del modelo ideario fundamentado por la utopía, como lo expresara el gran americano Francisco de Miranda, que no ha sido reconocido en su verdadera magnitud en el proceso de independencia por la conceptualización que él generó dentro de la estructura de búsqueda de libertad. Prácticamente el sueño de Miranda fue la creación de una nación inspirada en la figura del navegante Cristóbal Colón. Esas eran las corrientes de pensamiento de aquel momento. Y de hecho, de la grandeza que él conceptualizaba, de Miranda que conceptualizaba la obra de Colón, es que se crea Colón, Colombia, la Gran Colombia, Colombia la Grande, ¿sí? Concepto regional sustentado en la antigua unidad que estableciera la corona española para sus territorios de ultramar. Es decir, generar una unidad tan importante y grande como la metrópoli acá en América, una unidad tan grande e importante como Colombia la Grande, Gran Colón, ¿sí? El discurso independentista produjo un quiebre ideológico en la significación de la nacionalidad común. Lo americano será enfrentado al español, según un cientista, Fernández. Claro, tenemos, o sea, el tema de una construcción de independencia tenía que estar totalmente divorciado, incluso hasta ideológicamente con España. Tenía que enfrentarse lo uno con lo otro. Era la búsqueda de un antagonismo, ¿sí? La acción revolucionaria entonces generó la nueva hegemonía política. Vuelvo a repetir, la famosa utopía del programa emancipatorio estuvo fundamentado, reitero, en la unidad continental, concepto heredado de la estructura administrativa española, pero buscó contraponer lo americano al español y su consecuente rechazo, incluso desarraigando su identidad y volviéndola ajena. Así el futuro colonialismo español, la conformación de identidad nacional común a la metrópoli y a la hispanoamericana, pudo ser invocado por los caudillos de la independencia como factor de afirmación de unidad continental y de lucha por la separación de España, ¿no? Justificada por la ruptura provocada por las corrientes de pensamiento que propulsaron los procesos independentistas, pero sobre todo el resentimiento ocasionado por el control tributario, administrativo y fiscal surgido a partir de la aplicación de las reformas borbónicas. En Miranda, la búsqueda de un nombre para la futura América independentista, no expresaba sino el anhelo de delimitar conceptualmente una realidad geográfica, cultural y política propia y sustraerla de la idea colonialista de la nación española como totalidad homogénea. Miranda llamó a la utopía Colombia, nombre que buscaba romper con la identidad hispana. La búsqueda y construcción de un cuño de identidad consideró componentes gráficos en evidente antítesis al modelo español. La iconografía identificó principalmente a elementos regionales, locales, como accidentes geográficos, la flora y fauna vernáculas, tenían que estar insertos en la moneda para buscar esa identidad, reitero, en antítesis al modelo metropolitano. En lugar de los bustos reales, la influencia de la plástica de la época va a dar su grano de arena, importantísimo. Sobre todo la tendencia plástica del neoclasicismo definió la integración de personajes de género, los cuales fueron tratados artísticamente, bellamente, respondiendo a la perfección morfológica y proporcional y áurea y a los cánones occidentales de la plástica de la época. La mujer perfecta. Así surgirán personajes femeninos ricamente detallados, como podemos apreciar ahí, con características tribales, me refiero a los elementos vernáculos étnicos que están ahí, ¿no? Que los podemos ver muy interesantemente, esta media onza de Costa Rica, pero geopolíticamente retratados con sus detalles antropológicos. Me refiero, esta es una mujer perfecta, que no tiene nada que ver con las características antropológicas de los colectivos mestizos, de los colectivos indígenas, sobre todo de los indígenas, no tiene absolutamente nada que ver. Esa proporción áurea es la mujer perfecta. La mujer indígena responde a otros cánones totalmente diferentes.
sea, ahí vemos efectivamente una carga también ideológica interesantísima en el proceso de la famosa utopía, ¿no? Ya. Así, y antes del surgimiento del papel moneda y los documentos escripofílicos, en las monedas de los nuevos estados se graficó a figuras femeninas ataviadas con vestimentas autóctonas, acompañadas de armas, con armas de grupos étnicos, frutos religiosos. Los epígrafes necesariamente detallarán las declaratorias de libertad e independencia en el nuevo Estado-Nación y su nombre, evidentemente su nombre. La nueva divisa, la nueva moneda, cumpliendo con el concepto de mensajera de ideas, ¿no? A más de posicionarlo ante los colectivos sociales de aquel momento, el puño regional, refleja también los nuevos modelos de producción que se establecen en las primeras décadas del siglo XIX, con alta carga ideológica liberal, ¿no? De esos nuevos estados se va evidenciando el histórico proceso evolutivo, incluso del surgimiento y de la construcción de los escudos de armas nacionales, de los escudos de armas de cada una de sus repúblicas, conceptualizándose sobre la base de la blasonería con sus características y rasgos identificativos propios. De esas realidades, reitero, naturales, ¿no? Y con sus epígrafes tal cual. En estas piezas, de hecho, de Costa Rica y de Ecuador, vamos a ver cómo se va construyendo el escudo de armas. Los accidentes geográficos serán necesarios para identificar ese terruño. Los epígrafes harán alusión a la República, en este caso de Costa Rica. Aquí vemos la declaratoria de independencia, la indígena ataviada con elementos tribales, ricamente estructurada y muy bellamente formada, con las proporciones áureas perfectas. Los elementos simbólicos que se van integrando serán árboles o serán productos que van representándose ya en el producto emblemático del modelo de producción liberal que surge con la República. En el caso de Colombia, el fruto autóctono que podemos ver aquí, la granada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El modelo económico de las repúblicas tempranas se forma a partir de los componentes productivos, como es la agroexportación, complementado por la manufactura artesanal semi-industrial. La producción de las minas es realmente importante, pero sobre todo se sostuvo gracias al ingreso al mercado mundial, al comercio internacional de un determinado fruto o producto. Efectivamente, lo que generaba una importante cantidad de ingresos de divisas, que será el soporte de su base monetaria, lo que permitió al nuevo Estado liberal, mantener su competitividad internacional. Durante el siglo XIX, las casas de moneda de los nuevos estados en su producción utilizaron el figurativismo de género, o sea, de pie, o simplemente el busto o la cabeza de la mujer, ¿no? Con una representación de la libertad en clara analogía a la famosa Marie de la Revolución Francesa, pero también con una carga ideológica muy bien fundamentada en Ceres, la diosa de la abundancia y de la tierra fecunda, de la tendencia grecolatina, ¿no? Consecuentes con y vuelvo a repetir, con la filosofía liberal y generalmente representadas también con elementos étnicos para así definir un cuño propio, una identidad propia alejada del modelo imperial en la cual el protagonista era el rey como denominador común. Por otro lado, en el otro lado de la moneda se integran elementos regionales que identifican, como ya lo hemos analizado, los accidentes geográficos son más reiterados, ¿no? Sean montes, nevados, acompañados de flora y de fauna vernáculos, y también, efectivamente, de armas étnicas que van generando y componiendo lo que nosotros después vamos a analizarlo, vamos viendo, mejor dicho, la creación de los escudos de armas, ¿sí? Este escudo de armas ya prácticamente será la marca de identidad de cada una de las monedas regionales. En la definición del cuño de identidad, las corrientes plásticas de la época fue determinante. Uno de los principales fue el pensamiento liberal, base del modelo económico sustentado en el libre comercio, ¿no? Otro es el neoclasicismo, basado en el equilibrio de los modelos clásicos, la claridad, la sencillez, la esbeltez, en la representación antropomorfa, como podemos apreciar en esta figura femenina. Guardó el respeto de las proporciones áureas y las esbeltez de género. La representación figurativa estuvo cargada de simbolismo. Las figuras centrales representan la verdad. Ese era el mensaje de la alta estructura social de aquel momento. Generalmente el tratamiento de luces, y esto se va a ver más en los billetes, dieron una característica de luz brillante, el símbolo central del concepto de iluminación. A esta se acompañaban las figuras bucóricas que pretendían significar la razón y la filosofía, el velo que cubre la verdad. La ilustración se sustentaba sobre todo por el deseo de los filósofos de la época de racionalizar
todos los aspectos de la vida de aquel momento y del ser humano. Sustituyó al poder del papel ideológico de la religión como organizadora de la existencia del hombre, ¿sí? Por una ética laica. Una laica en la que las relaciones humanas están condicionadas en el qué hacer del hombre, no en la predisposición de que existe un Dios y que está justamente establecido ahí que Dios quiere que las cosas sucedan. El pensamiento liberal es el hombre es el dueño de su acción. Bien, bien. El neoclasicismo entonces evidenció un especial tratamiento de luces, como digamos, la figura central, todo lo que significa la claridad, la belleza, la esbeltez y demás. Se revive entonces con esta incorporación de estos idearios y conceptos filosóficos, una idea de un renacer deliberado y la determinación de estándares disciplinarios y precisos con la influencia del arte grecolatino, del greco-romano y renacentista. Los mensajes a través de la iconografía numismática evidencian en el nuevo acuño que hablarán de patriotismo, de valor, de relevancia de los actos, de moralidad incluso, y los valores evidentemente que se van estableciendo ahí son la austeridad, la valentía, la honestidad, la virtud pública y el sacrificio. Seguimos hablando del modelo utópico. El modelo económico de la República temprana se forma a partir de los componentes productivos como la agroexportación, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y en efecto, estoy aquí un poco perdido. Bien. Ok. Luego de esta explicación, vamos a ver cómo estos elementos se van integrando en la moneda quiteña, en las onzas y medias onzas. Las onzas y medias onzas son las partes más interesantísimas de la producción quiteña. Los famosos predecimales quiteños tienen una relevancia a nivel internacional realmente muy significativa. El modelo de la Marie, la figura de la riqueza, la abundancia y la prosperidad, ¿no? Las seres, va con el tema de género, ¿no? Tiene una toga a la romana, como podemos apreciar aquí, y el cintillo de libertad. No vemos elementos vernáculos, étnicos aquí, vemos la figura de la mujer. El poder en la Constitución, evidentemente ya nos habla de una estructura política sustentada sobre la República, ¿no? La denominación, los 4 escudos y los famosos quilataje. En el otro lado estarán elementos naturales que van identificando el lugar de origen de la casa de acuñación, que en este caso es la Casa de Moneda de Quito, que inicia su producción en 1833 y deja de hacerlo en 1862. Los 3 cerros corresponden al panecillo, son vistos desde la ciudad de Quito, el panecillo, el Ongüí, el Pichincha en erupción, ¿no? En el panecillo, uno de los elementos de identidad muy recurrentes es la gesta del 24 de mayo de 1822, me refiero a la famosa batalla de Pichincha. Si vemos aquí un castillo, que es una arquitectura prácticamente española, es porque aquí estuvo el batallón aragonés, desde el cual se disparaba a las huestes independentistas hacia la parte del Ongüí, la cima de la libertad, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver incluso con la letra del himno nacional que refiere efectivamente a eso. Dice, nuevas cadenas prepara, injusticia de bárbara suerte, gran Pichincha prevén la muerte, de la patria y tus hijos al fin. Esa parte del himno también está relacionada con la tradición de las constantes erupciones del volcán Pichincha, ¿no? Que, vuelvo a repetir, está también muy entrelazada con el himno nacional. Ya vamos viendo cómo se va generando un proceso de construcción de un cuño propio. El sol al mediodía tiene muchísimo que ver con la posición del Ecuador, ¿no? En la mitad del mundo, los signos zodiacales hablan también de los procesos estos de la liberación de la etapa floriana, de un gobierno prácticamente, un gobierno déspota, un gobierno que no correspondía a las realidades sociales, y claro, fueron los meses que determinaron la caída del gobierno de Flores de aquel momento. Las 7 provincias de Ecuador de aquel instante está representado por las 7 estrellas. Entonces, vamos viendo que en efecto el ideario de un cuño asociado con el español, pues en este caso concreto es muy claro, ¿no? La flora y la fauna se van integrando incluso por la cantidad interesantísima de pájaros del Valle de Quito que se van colocando en estas piezas, ¿no? En muchos de los artículos o de los decretos de acuñación, incluso se refiere también al cóndor que después ya en el escudo de armas definitivo de Ecuador se perennizará. La figura de Bolívar en algún momento ya se convirtió en relevante. Claro, una vez fallecido el Libertador,
estamos hablando ya para 1856, Bolívar falleció en 1830, era importante ya dejar de lado la figura de género y tomar en cuenta el rescate de hombres y personajes que aportaron al proceso de construcción de cada uno de los estados. Ecuador no podía dejar dejar de considerar a Bolívar. Se integra Bolívar, ¿no? El gusto que nosotros podemos apreciar aquí en esta pieza de 8 escudos de 1852/0. Aquí vemos que efectivamente ya para esa línea del tiempo tenemos las características de lo que actualmente es nuestro escudo de armas. El cuño de identidad también estará sostenido sobre una breve representativa que ya algo le vimos en las piezas anteriores. El sol en el mediodía de la ubicación del Ecuador es sine qua non. El Chimborazo, que estará integrado como el nevado principal, incluso el delirio de Bolívar en el Chimborazo, cuando empiezan los procesos independentistas. El comercio y la navegación, sobre todo con el velero Guayas, que fue importante dentro del modelo económico de aquel momento, de los primeros años de la República. La alabarda y la segura y demás, el concepto neoclásico, el concepto de la perfección utópica de la aplicación de la ley, de la justicia, ¿no? Es un elemento que también se integra en la moneda. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que se pretenden llegar? Bien, las corrientes de pensamiento y las contradicciones sociales que dieron lugar a la Revolución Francesa, llegó allá, determinaron la conceptualización de una sociedad en la cual el hombre es el gestor de su destino, alejada de las corrientes filosóficas teocráticas. El humanismo, la ilustración, aportaron a generar en el mundo de Occidente, de esa línea del tiempo, un ideario de libertad divorciado de las estructuras soberanas, en la cual el poder del pueblo era teóricamente determinante para la gestación de un nuevo modelo político, algo cercano a la democracia moderna. Los movimientos independentistas no surgen de la autocracia, no surgen del pueblo, sino de los intereses de grupos de poder afectados por las consecuencias de la aplicación de las reformas borbónicas. Los primeros intentos fueron protagonizados por condes y demás tributarios reales pertenecientes a las clases criollas que perdieron presencia burocrática también por la aplicación de las reformas borbónicas. La construcción de una identidad iconográfica en el proceso metodológico en el cual los conceptos etnocentristas aún se perennizan, me refiero a las figuras de género que vimos ahí, las imágenes antropomorfas respondieron a los cánones clásicos y a la belleza utópica, muy distante a las características antropomorfas de los grupos tribales americanos. La iconografía numismática generada en la moneda americana independiente buscó integrar los elementos identificativos y representativos de cara a generar sus propios escudos de armas patrios, en los cuales también se lee el simbolismo grecolatino mediante elementos de significación moral, razonados en la utopía social de riqueza, abundancia y prosperidad. El pensamiento liberal también es otro concepto que definió el cuño de identidad mediante la integración de imágenes en las cuales se destaca el comercio, la navegación y los frutos locales, que en muchos de los casos esa producción y exportación fue base fundamental del modelo económico y su inserción en el comercio mundial. Bien, creo que eso es todo. Y agradezco mucho la gentileza por haberme atendido en este tiempo. Dejo para constancia de este trabajo la bibliografía de la cual eché mano para efectivamente darles a conocer esta ponencia. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Muy interesante conferencia la que has estado el día de hoy. Bueno, pasamos rápidamente a las preguntas. Robert Mastalira, adelante, por favor. Ahí está. Listo. Carlos, muchas gracias por tu presentación, interesantísima. Hay un tema que parece importante. ¿Podrías ampliar tal vez un poquito sobre el impacto de las reformas borbónicas en el proceso de marcha hacia la independencia? Como había comentado, en efecto, en el momento en que se aplican las reformas borbónicas, determinó el control del impuesto y el control de aduanas. Los modelos productivos estaban sustentados en aquel momento en la producción agrícola, digamos la producción cacaotera, en la producción textilera y en la producción de minas. El comercio, sobre todo de Guayaquil y Guatemala, por la producción cacaotera era relevante e importante, pero sobre todo estaba marcado altísimo del contrabando.
Al aplicarse las reformas borbónicas, hay un control muy, muy intenso en el cacao, lo cual de alguna forma resiente a las estructuras sociales de aquel momento. Pero lo que más de alguna forma resiente de forma significativa es con los famosos paños de rebozo quiteños. Quito en aquella línea del tiempo era conocida y reconocida por la producción textilera de los paños de rebozo. Su comercio era muy cerrado con Potosí. En el momento de establecer el control aduanero y colocar incluso por parte de la corona un paño de rebozo mucho más barato, el paño andaluz, ¿no? Versus el paño de rebozo quiteño, lo que dio lugar es que ese paño quiteño se quede casi prácticamente estoqueado, se quede en bodega o simplemente no se logre vender, con el consecuente desmonetización de Quito, ¿no? De Quito sobre todo, una gran pobreza, lo que da lugar, vuelvo a repetir, al proceso de resentimiento. Luego, claro está, las estructuras sociales, si se les quitan los cargos burocráticos, los criollos ya no tienen su famoso status quo, son solamente los españoles quienes pretenden mantenerse en la economía administrativa, ¿no? Y lo cual también provoca resentimiento. Entonces, mi posición es que una de las principales razones para el proceso de independencia son efectivamente las reformas borbónicas, el control aduanero, el control tributario. Se enojaron. Simplemente empezaron a controlar, se enojaron y quisieron buscar un proceso de independencia. Que en principio ese proceso de independencia tuvo mucho que ver con la invasión napoleónica a la península ibérica y era viva la libertad, arriba Fernando VII, por tratar de sacar efectivamente a los afrancesados. Y luego ya en la primera década y segunda década del siglo XX ya se sustenta de una forma mucho más concreta los idearios de libertad con la influencia de las corrientes del neoclasicismo, de ilustración y demás, en los gestores de independencia, uno de esos principalmente Simón Bolívar, para crear ahí sí un Estado libre, pero ese Estado libre tampoco es que respondía a los intereses de la burocracia. Esos Estados libres que nacen a partir del nacimiento de la República, respondía a las estructuras de poder terratenientes. Nunca fue un movimiento social, nunca fue un movimiento popular la creación del concepto de libertad. Eso es lo que me atrevo yo a posicionar en este trabajo. Muchas gracias por la pregunta, Robert. Encantado, muchas gracias, Carlos. Muy buena respuesta, gracias. Muy bien. Carlos, te cedo unos minutos ya para la despedida, para todos los amigos que están viéndonos a través de las redes sociales en esta tercera Convención Internacional de Historiadores Numismáticos Cartagena 2021. Adelante, Carlos. Bueno, en principio yo agradecer esta posibilidad y oportunidad de posicionar esta ponencia. Doy mi saludo cordial a todos mis amigos y colegas del Cartagena 2021. Es uno de los eventos más significativos para el mundo numismático, para nosotros como numismáticos historiadores. Realmente esta es una verdadera fiesta. Extiendo mi saludo a los varios colegas de España, de Costa Rica, de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, del Perú, de Colombia, me van a faltar países, de Argentina, de Chile. Realmente yo me siento muy honrado de haber aportado con un pequeño grano de arena al gran evento Cartagena 2021. Y espero que pues esta política de hacer eventos magnos que inició en Potosí, pues siga por mucho tiempo para deleite de los historiadores y para conocimiento de un colectivo que a través de la moneda entiende y razona su proceso de identidad y su proceso de construcción también de un empoderamiento, de conocer verdaderamente la historia a través de la moneda. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, desde México hasta Brasil, pasando por Puerto Rico, muchos países, son 21 países, nombrarlos a todos sería mucho tiempo, pero todos están presentes, a todos los tenemos presentes siempre y estamos disfrutando de estos días en la ciudad de Cartagena para poder compartir con todo el mundo numismático todas estas conferencias virtuales que se están brindando a través de esta tercera convención. Con nosotros ha sido placentero estar en esta conferencia e invitamos a todos nuestros amigos a través de toda América Latina y todos los otros países participando, Estados Unidos, hay muchos de Estados Unidos que están participando y los invitamos a ver nuestra siguiente conferencia virtual. Nuestro agradecimiento
y buenas noches. Bueno, listo. Muchas Buenas gracias. noches. Un abrazo enorme.